Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como cada miércoles a las 6 de la tarde aquí en su programa Radioteca. Nos da un placer, un gusto que esté con nosotros. Ya en agosto estamos cumpliendo 6 años de esta bella aventura. Mi hermana Pili, que es psicóloga, no nos puede acompañar en esta tarde, pero me da gusto recibir a una amiga que hace unos años no nos veíamos, pero que fuimos compañeras en la universidad y que ahora, pues por alzares del destino, nos hemos vuelto a encontrar. Y también es una apasionada de la educación, le encanta todo este tema de la educación inicial, que también es una parte que a veces los papás decimos, no, 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 mejor hasta que tenga tantos años, ya lo lleva a la escuela. Y bueno, pues ella es la experta que está esta tarde con nosotros aquí. Me da muchísimo gusto que esté la maestra Ilse Torre aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ilse? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ceci? Muchísimas gracias por la invitación y estamos muy bien, estamos muy contentos de estar aquí con todo tu auditorio de Radioteca y me parece que va a ser un tema muy interesante, así que invitamos también a todo tu auditorio que no se asuste, porque muchas veces cuando hablamos de acompañamiento parental, cuando platicamos sobre padres, madres, ¿verdad? Pues obviamente ellos piensan que los vamos a regañar. ¿Verdad? Porque cuando nosotros hacemos una autoevaluación decimos, no, creo que me van a decir que estoy mal en esto, que tengo que hacer el otro. Y cuando acudimos lamentablemente a veces a algunos cursos o capacitación sobre escuela para padres, pues muchas veces nos sentimos que salimos regañados. Y pues bueno, en esta ocasión no será así. En esta ocasión simplemente vamos a dar algunas orientaciones desde la perspectiva de la experiencia, em, que podemos pues apoyarlos y ojalá pues sea de mucho provecho esta sesión para Oye, y todos. está súper ad hoc porque tú fuiste la que me orientó que el pasado 1 o 2 de junio, se llevó acá, o se celebra o se conmemora el Día de los Padres. Sí, así es. Fíjate que, pues obviamente en todo el mundo se celebra, pues el Día de las Madres, el Día del Padre, también por separado, el Día de la Familia, pero hay un día muy especial que es el Día Mundial o Internacional de las Madres y los Padres, y se celebra cada 1 de junio. Entonces, esta conmemoración, pues es muy, muy importante porque, pues obviamente nos habla de cómo las familias, ¿verdad? Tienen que ir, pues reconociéndose que tienen un valor pues enorme para poder pues llevar a cabo este acompañamiento que pues juega un papel decisivo porque realmente no hay un manual, como siempre lo hemos dicho, para ser padres. Así que bueno, a mí me parece fabuloso que realmente pues haya un día que nos recuerde, ¿verdad? Que nos conmemore, ¿verdad? A todos los padres que realmente tenemos una misión importantísima, que aunque, pues como yo, bueno, he visto en tus programas, ya tuviste un programa muy importante sobre los derechos de los niños, de las niñas, ¿verdad? También, pues es bien importante que nosotros para poder aplicar la ley, llamémoslo así, que es una ley fría, ¿verdad? Que está dentro de un sistema, pues obviamente necesitamos del papel del afecto, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad y del respaldo, que eso nos va a hacer como más suave, ¿no? Y obviamente tan bonita misión que es el ser padre o ser madre, ¿verdad? Entonces, es durísimo, ¿verdad? Y más en estos Sí. tiempos que hay que trabajar, que hay que buscar un equilibrio en donde pues decimos familia, pero muchas veces la familia pues no solamente es atender pues a los hijos, también es atender a tu pareja. Claro, no, 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 es que los roles han cambiado, ¿no? Ellos mismos nos dicen, ¿no? Nuestros hijos nos dicen, es que ya estás en otra época, efectivamente, ¿no? Pues los papás antes con la mirada, te quedabas calladita y en silencio, ¿no? Ya sabías que te iba a dar una buena regañada a tu mamá o pues una nalgada o la chancla o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, son otros tiempos y creo que es muy importante hablar de este tema. Y sobre todo a mí me llamó mucho la atención y creo que pues en el artículo que también publicaste en Revista Única, pues tiene que ver con eso, ¿no? Que a veces los papás decimos, está chiquito, ni cuenta se da el niño, tú tranquila. Y pues no, o sea, leyendo toda la información que tú nos has pasado, compartido, te lo agradecemos mucho, dejas ver que los primeros 6 años de vida de estos niños, de estas niñas, son importantísimos en su desarrollo. O sea, no tenemos que dejarlo tan a la deriva y tan a la ligera, ¿no? Pero bueno, tú eres la experta en este tema. Mira, yo te podría decir que ese artículo es muy, muy importante y que ojalá muchas personas lo hayan visto para que puedan recomendar, porque muchas veces
aunque la mamá, la abuelita te estén diciendo, por favor, inscribe a tu niño, es importante el preescolar, no hacemos caso, ¿verdad? Lo tenemos que ver por un tercero, ¿no? Tal vez por la televisión, por una nota, ¿verdad? Es importante que alguien más nos haga ver, porque muchas veces el contexto de nuestra familia, a veces tú como mamá sí lo quieres inscribir, pero tal vez la abuelita te dice, no, está chiquita, está pequeñito, mira, Yo te todavía lo no cuido. habla y yo te lo cuido, exacto, ¿verdad? Pero yo te podría decir que eh, en base a mi experiencia, el preescolar ya es tarde para todo el desarrollo neuronal que necesita un niño. Un niño necesita lo que es la educación inicial. Nosotros en preescolar obviamente los recibimos con todo el cariño, con todo el amor, pero es de lo que hoy también me gustaría que platicáramos, porque muchas veces nosotros no tenemos claro estos conceptos de qué es un bebé, qué es un niño y qué es un infante, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, el niño va al kinder, el niño va al preescolar, pero se nos olvida que el término real es jardín de niños, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos jardín de niños, decimos, a ver, ¿en qué etapa es un niño? Ah, ok, es de los 3 a los 6 años. Entonces, ¿en qué edad se refiere cuando yo hablo de un bebé? ¿Qué edad es cuando hablo de un infante? ¿Y qué características tiene cada uno de ellos? Porque como papá, ¿verdad? No puedo tener, ¿cómo decirlo? El mismo trato, el mismo acompañamiento, el mismo afecto, ¿verdad? Para un bebé que para un niño, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, también es muy notorio que, por ejemplo, cuando tú le preguntas de mamá a mamá, ¿no? Y le preguntas, ¿y cómo está tu hijo? Ay, mi bebé. De Ay, 18 el años. bebé tiene 8, el bebé tiene 10 o a veces el bebé tiene 28, ¿verdad? 28 años, ¿no? Y entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta qué tipo de acompañamiento está dando la mamá, porque cuando hablamos de un bebé, pues obviamente es de un ser vivo, un ser humano, desde que nació hasta que cumple su primer año, ¿verdad? Ya de un año, un día, ya se pasó a infante, pero bueno, ya cuando hablamos de bebé, ¿sí? Estamos hablando de una persona que necesita toda tu atención. Es un ser humano que no sabe hablar. Se va a tratar de comunicar contigo y tú vas a interpretar, ¿cierto? Necesita todos tus cuidados, necesita em, que tú tengas muchísimo contacto con él, lo vas a proteger de todo, ¿cierto? En ese proceso, en lo que él se convierta en un infante, ¿sí? Que sería la segunda etapa, que sería del año un día hasta los 3 años, ¿cierto? Wow. Oye, ahorita Entonces, que tocaste eso, perdón, me vino el tema cuando mi bebé estaba pequeño, ese tema también tan doloroso que es el desapego, ¿no? Cuando le tienes que quitar ya el pecho. Híjole, sí. y dijo la doctora, tienes que crear un vínculo afectivo con él. Y entonces él me agarraba la orejita. Ay, Y es la fecha en que mi hijo pues ya tiene 24 años y de repente pues te agarra la orejita, ¿no? Pero es ese vínculo que se creó por ese desapego que se da a la hora de quitarles el pecho, ¿no? Entonces, híjole, qué importante, porque te digo, tú piensas que este niño no se va a dar cuenta, está chiquito. No, sí se da cuenta de todo. claro, ellos están en la misma dinámica que nosotros. Ellos también están en esta parte de percibir, ¿cierto? Y escuchar tu voz, o sea, todos sus sentidos están al 1000, ¿no? Y nosotros, ¿verdad? Pues obviamente tú ves un bebé y como dicen, te deshaces, ¿no? Dices, ay, 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 mi chiquito, y ojalá y nunca crecieras, y te dicen, ay, abrázalo y cárgalo mientras se deje, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Y sí, son etapas hermosísimas, ¿no? Pero también de mucha angustia también por parte de las mamás, ¿no? Porque, como decimos, no hay un manual, ¿no? Sí tenemos libros, tenemos los consejos gracias a la familia, ¿no? Que te dicen, "Haz esto, hazle esto", ¿no? Siempre estamos como que escuchando muchos consejos por parte de la familia y pues salimos adelante, ¿cierto? Pero en esa etapa, aparte de protegerlos, de quererlos con todo nuestro corazón,
¿verdad? De estar como alucinados, de no dormir también, ¿verdad? Es una etapa hermosísima. Ahí en casa, a nosotros como papás nos toca darles una seguridad afectiva. ¿Sí? Entonces también darles esa seguridad de ese apego, no tanto porque manejamos este término de apego como de, ay, no me lo quiten, solamente yo lo cargo, ay, no, solamente, ¿no? No, solamente si se lo paso a papá, llora, ¿no? O cuestiones así, ¿no? O no me lo beses, nada más es mío, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Entonces, no, es el apego de que tu niño te reconozca. Sí, que te dé los brazos, de que realmente pueda estar contigo tranquilo y también tenga esta regulación emocional, ¿cierto? Entonces, hay muchas mamás que dicen, es que yo por trabajar tengo que llevar a mi niño a una estancia infantil. Te los aceptan desde 45 días de nacidos. Y las mamás se quedan muy preocupadas, es que no, mi niño tendría que estar conmigo en casa. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las escuelas que son de estimulación temprana? ¿No? Hay de tiempo, digamos, un horario completo, llamémoslo así, o también hay la estimulación temprana en donde tú vas 1 o 2 veces por semana, 30 minutos, ¿cierto? Que para nuestros bebés, pues obviamente son 3 horas de haber estado ahí porque todo lo que ellos hacen, obviamente nosotros en casa, si no lo sabemos o no sabemos cómo hacerlo en el momento adecuado, o desde ahí empezamos con esta relación social que aunque uno dice, ay, es bebecito, ¿cómo? ¿No? O, ay, estaba llorando el otro bebecito. No, todo eso impacta y hace que nuestros niños tengan una mayor estimulación. También, ¿qué hacemos en esta estimulación temprana? Pues obviamente creamos estas rutinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos pasa con nuestros bebés es que no las tenemos, ¿no? Por lo mismo del mismo desarrollo de nuestros niños, ¿no? Pues que comen cada 2 horas, que si en la noche se despiertan, que porque tienen el horario invertido. Invertido. Exactamente, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero eso es lo que nos toca dar a nosotros en casa, tratar de establecer un poquito más de rutinas y también ser compartidas, porque muchas veces queremos que nada más esté con mamá y cuando llega papá, pues que papá llegó cansado. No, también papá tiene que hacer ese espacio, ¿verdad? Y estar un buen rato también con su bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño va a tener en casa que aprender la socialización, que si vamos, lo que comentábamos, a casa de los abuelos, pues también, ¿no? Prestamos al bebé, obviamente nos va a costar mucho trabajo porque no queremos, ¿verdad? Muchas de las ocasiones los vemos tan pequeñitos, ¿no? Y pues bueno, obviamente se lo damos siempre pues a la gente de nuestra confianza o simplemente queremos que estén con nosotros, pero en casa eso es lo que nos corresponde, dar ese acompañamiento para que pueda el niño tener contacto físico, socializado y también hay algo bien importante en esta etapa que es el tener una respuesta adecuada al llanto. ¿Por qué? Porque siempre em, hay doctores que te dicen, déjalo llorar hasta que se calme, ¿no? Hay doctores que te dicen, no, obviamente si el niño llora es porque algo le pasa, ¿no? Entonces ahí yo creo que entra el criterio de los padres en decir, claro, ¿no? O sea, ya revisé pañal, ya le di de comer. Ya chequé que no tenga un cólico, ¿no? Tal vez tiene sueño, ¿no? Hay que poner música. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que atender ese llanto porque los niños no lloran porque sí, ¿cierto? Igual, obviamente, los niños, pues, están en una etapa en donde ellos no conocen el tiempo y entonces ellos piensan que, pues, en cuanto ellos lloran y quieren que los estés cargando, paseando o quieren la atención, ¿no? Pues obviamente para ellos no importa, ¿no? Entonces para nosotros sí es ir poniendo límites desde esa etapa, pero con afecto, con cariño y dar siempre esa respuesta, pues al llanto. Dato curioso en esta etapa es que es muy pequeñito la muestra, por decirlo así, de los niños o bebés más bien que están inscritos en un servicio de estimulación temprana. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta etapa? Que todas las neuronas de ese niño, de ese bebé más bien, están a todo lo que da. O sea, yo te podría decir que es una de las etapas en donde los niños tienen más neuronas y que obviamente tienen que, en la siguiente etapa, eh, hacer más redes neuronales, pero se podría decir que cada bebé que nace, podríamos decir que es prácticamente un genio. Obviamente lo tiene todo revuelto, ¿no? Todo.
no sabe cómo por dónde, pero por eso te digo, ¿no? A veces los bebés, pues obviamente, pues luego dicen, ay, solamente nos están manipulando, ¿verdad? Ellos ya saben, escuchan la voz de papá y empiezan a llorar, ¿no? Bueno, obviamente es una forma de llamar su atención, pero ellos son mucho más inteligentes, ¿no? Que nosotros, o sea, muchas veces subestimamos esta etapa y pues obviamente tenemos también esta contraparte de este contexto familiar en donde decimos, está pequeñito, déjalo dormir todo el día, lo tenemos acostadito, no les hablamos, no hay contacto físico y entonces en vez de estar haciendo ese acompañamiento adecuado, pues obviamente estamos nosotros mismos pues retrasando este proceso o este desarrollo que debe tener nuestro bebé. Entonces lo ideal o sí lo práctico, lo que tú recomiendas es que sí se les lleve a un lugar donde haya una estimulación. Yo me acuerdo de un lugar que se llamaba, no sé si todavía esté, Gymboree, que era un lugar donde tú llevabas a tu bebé para que le dieran estimulación y también otro lugar donde te enseñaban a nadar al bebé desde antes de que cumpliera el año. Y era padrísimo porque pues tu bebé bien que se ponía a nadar, ¿no? Y son cosas que pues tú nos estás diciendo que sí es importante desarrollar en ellos, ¿no? Es importantísimo. em, Mm, yo siempre, bueno, les cuento esta anécdota que con mi hijo yo les decía que era el niño del mes, porque mi hijo era gordito, gordito, gordito. Y entonces ya todos gateaban y mi hijo apenas iba, no sé, apenas se sostenía y se caía, ¿no? O ya los niños ya rodaban y mi hijo apenas, ¿no? O sea, lo teníamos que ayudar por el mismo peso, pero yo les decía, al mes exactito él lo lograba. Entonces por eso les decía yo que era el niño del mes. Pero les digo, todo niño pues lleva también su proceso, pero en casa uno trata de apoyarlos, pero no tienes ni la seguridad, ¿no? Que ahí, por ejemplo, en estos centros que tú me mencionas, pues obviamente tenían pues todo lo que era, no era alfombra, sino eran como unas lonas, me parece, como colchonetas, una cosa así Ujú. como con lona, que obviamente pues está perfectamente bien, sanitizado, te digo, la convivencia, todo lo tienes ahí, entonces te da mucho más seguridad de que tus niños lo van a lograr y también pues había pues todos los materiales, ¿no? Porque muchas veces los recursos que tenemos en casa no son suficientes o no son tan efectivos, ¿no? Nosotros lo que tenemos en casa tal vez hace que nuestro niño, no sé, después de 10 sesiones lo logre, cuando ya tal vez en un centro de estimulación, pues lo logre en 1 o 2 sesiones. Entonces, por eso No, sí y es era importante. padrísimo las tinajas, ¿no? Las tinajas así grandotas con semilla, pues también, ¿no? Es una manera de estimular tanto sus psicomotricidad y todo este rollo, pero era padrísimo, porque pues sí, ¿no? Son personas expertas que te van enseñando cómo ir ayudando a tu pequeño a esta estimulación, ¿no? Así es. Y bueno, ahora ¿te parece si pasamos a la etapa del infante? Sí, ¿Sí? claro. Bueno, digamos, nuestro niño ya cumplió un año, un día, ya no es bebé, ya va a ser infante. Normalmente no escuchamos este término, ¿verdad? Como que de bebé nos pasamos a niño. Infante no, de infante obviamente viene de infancia, ¿verdad? Y corresponde, digamos, de 1 añito a 3, ¿sale? Y pues obviamente es una etapa en donde yo debo proteger a mi hijo o ya no. Mm. Pues como que todavía, ¿no? Está pequeñito, ¿verdad? Nos Está quedamos en pequeño. eso. Entonces sí tenemos que protegerlo, pero ya no es como un bebé, ya no es todo, ¿verdad? Ya cuando él me habla, yo no corro, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a crear ahí en casita la autonomía, ¿verdad? Van a ser como nuestros damos de compañía, porque pero uno le va a decir, mira, fíjate cómo lo hago, ¿verdad? Dicen, ay, pero si ni habla, todo me señala. No, no, no. Ellos, yo ya les dije, son súper inteligentes y todo lo que les conviene lo aprenden rápido. Lo que Claro. no va a tardar un poquito, porque obviamente no les conviene, ¿cierto? Pero pues a nosotros como papás nos corresponde irlos haciendo autónomos. Obviamente, no completamente, porque específicamente estamos diciendo, están pequeñitos, ¿verdad? A su nivel, ¿no? También vamos a enseñarles ahí en casa el lenguaje básico, ¿sí? Como es dame, toma, el vocabulario, no sé si a nuestros niños les gusta mucho, por ejemplo, el agua, ¿no? Leche, taza, vaso.
pues la mamila, ¿no? Hay mucha gente que los enseña solamente con, ¿cómo decirlo? Como que acortamos las palabras para que ellos nos puedan decir, ¿no? Esas palabritas, ¿no? Les decimos, cuando quiere comer, le decimos am. No, o sea, am no. O sea, sí, el niño, obviamente, pues bien fácil, te va a decir siempre am, ¿no? Pero el niño ya va a cumplir 4 o 5 años y va a llegar a la escuela y va a decir am, ¿no? Entonces, como papás que nos toca enseñar el lenguaje básico tal cual es. Obviamente, ¿verdad? Yo puedo decir, vamos a comer am, pero yo ya le dije que vamos a comer. ¿Cierto? Entonces, bueno, tenemos que enseñar este lenguaje básico y también algo bien importante. Allí en casita nos toca enseñarles a nuestros niños a ir al baño, lo que se llama control de esfínter. Es muy complicado en cuestión de que obviamente, pues los niños normalmente vienen de un pañal, ¿cierto? Vienen de muy pocas rutinas porque no, a esa edad nosotros, cuando fueron bebés, no, no, es a lo que me refería. No puedes poner un límite, no puedes poner una rutina fija, ¿no? Pero obviamente, si tú en la etapa de bebé fuiste cambiando, por aquí se hacía del baño y tú te dabas cuenta, obviamente, ¿no? Y luego cambiabas, pues obviamente vamos a enseñar a que nuestro niño pues se sienta siempre limpio, ¿no? Son rutinas que son más perceptivas, ¿no? A que cuando dejamos a nuestro niño, pues tal vez sin esa atención y pues obviamente, pues va a tener rosaduras, ¿no? Alergia al O pañal. alergias, exactamente, ¿no? Entonces les digo, sí, la etapa de bebé, pues obviamente es de toda nuestra atención. Aquí en la etapa de infante, pues obviamente tenemos que ir, obviamente, poco a poco. Hay muchísimos programas para enseñar. Es difícil, sí, eh, bueno, yo hablo por mi experiencia. En el caso, yo tengo sobrinas, entonces creo que fue más fácil con las niñas. En el caso de mi hijo, sí me costó un poquito de trabajo, pero bueno, al final de cuentas, pues es un proceso también natural que obviamente necesita de la atención y del acompañamiento de los padres. Solitos no aprenden, ¿no? Entonces, esta parte sí es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque llegamos después ya a lo que es el preescolar y pues obviamente lo que nos angustia como padres, pues es que mi hijo todavía usa pañal, es que no va solito al baño o necesita ayuda, ¿no? Y ahorita en la etapa donde estemos, pues vamos a explicar un poquito más de qué sí puede hacer y qué no puede hacer una educadora. ¿No? En Exactamente. cuestión, en cuestión de sistema como tal, ¿no? Todo lo que nosotros nos requiere y también nos impide el poder apoyar a un niño, ¿no? Que tiene esta dificultad. Entonces, em, sí es importante que pongamos mucha atención en esta etapa. Hay que buscar muchísima ayuda, hay que leer mucho, hay que practicar mucho, pero eso le toca a los papás, ¿no? Hay papás Oye, que dicen, sí. me mandaste una cifra que solamente el 4% de los padres, de acuerdo con el INEGI, acuden a una escuela para padres. O sea, estamos pero mal como papás. Sí, pero normalmente es porque salimos como regañados, ¿no? Y a veces dices, ok, yo ya sé lo que tengo que hacer como papá o como mamá, ¿no? No me dicen cómo hacerlo, ¿no? No me dicen dónde encontrar la ayuda, ¿no? Solamente me dicen que esto se tiene que hacer, pero yo no tengo tiempo, yo me tengo que ir a trabajar. ¿No? Normalmente, les digo, es importante que nosotros tengamos la conciencia y valoremos la importancia de estar ahí como padres, ¿no? Porque si queremos que apoyar a nuestros hijos, pues tenemos que estar ahí, tenemos que ser padres presentes, aunque sea, como dicen, de calidad, ¿no? Que yo siempre les digo, bueno, si es de calidad, obviamente, pues ayuda a que no haya nada, ¿no? O sea, o que cuando te busque un hijo a su papá, pues no hay tiempo, ¿no? O siempre es espérame tantito, ¿no? O sea, sí tenemos que ir valorando que cuando éramos solteros, pues sí, ¿no? Era una etapa y también ahora que somos padres, pues tenemos otro tipo de responsabilidades, pero también responsabilidades afectivas, ¿no? De tiempo también, que es bien, bien importante y que si nosotros somos padres presentes, como lo vamos a ver ahorita en esta sesión, pues digamos, todos los niños, em, digamos, desde que nacen hasta los 7 años,
trabajan con el hemisferio derecho. Y a los 7 años, un día, llamémoslo así, ¡shut! Algo pasa, se switchea y cambiamos al hemisferio izquierdo. Entonces, todo lo que trabaja el hemisferio derecho es cuando, digamos, es como una esponja, que es lo que siempre nos dicen, los niños son como una esponja. Bueno, literal, es como una esponja en donde los niños aprenden todo, sale todo. No saben para qué, pero todo. Es como si abriéramos una base de datos y, y todo entra, ¿sale? Y cuando se switchea, entonces es cuando empiezan, de veras, la maestra me enseñó esto, o mi papá me dijo esto, o yo vi esto, sirve para esto. Y es cuando empezamos a ordenar nuestro sistema, pero eso es hasta los 7 años. Entonces, ¿qué pasa si yo a mi hijo digamos, de 4 años, sí, pues obviamente eh, lo llevo tantito a clases, por ejemplo, de natación, como decías, tantito a clases de fútbol, tantito a básquetbol, tantito le leo un cuento, tantito una receta. O sea, empiezo a llenar esa base de datos, pues obviamente ese niño tiene una estimulación impresionante que cuando él necesite aplicar, pues bueno, lo irá aplicando con esta parte de aprender del error, llamémoslo así, de sus propios logros, ¿no? Pero lo importante es que a los 7 años, él obviamente también va a seguir adquiriendo, ¿no? Conocimientos, etcétera, sus habilidades, pero ya va a saber para qué es. Entonces, si papá estuvo presente desde que nació hasta los 7 años, tienen el 90% de que aunque ellos después a los 7 años no se acuerden de todo lo que pasaron de cuando eran pequeños, llamémoslo así, se quedó en el inconsciente y ahí va a estar siempre la respuesta. Por eso yo te decía, a veces el preescolar es tarde. ¿Por qué? Porque estamos desde bebecitos ya absorbiendo todo, desde contextos de que si mamá habla fuerte, que si papá regaña, que si papá es violento, que si papá es una ternura, ¿no? Conmigo si hay un ambiente favorecedor. O sea, todo eso queda impregnado. Yo les digo que es como un tatuaje que queda en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y por eso a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué este niño tan pequeñito de preescolar tiene esta historia? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y para poder modificar conducta, por ejemplo, es muy complicado porque el niño sí nos entiende, pero él hasta que tenga su proceso de los 7 años va a poder tener esta parte cognitiva para decir, ya entendí que esto no se tenía que hacer así, 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 ya sea que porque ya me lo hicieron y me sentí muy mal, ¿no? Porque ya alguien más te lo hizo, o porque, esto me habían dicho que no era así, 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 ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que nos dicen cuando son niños chiquitos? Que no entren a la cocina, ¿no? Que no hagan esto, que no hagan el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, pues va a aprender de esa experiencia. No tiene este proceso de, ¿qué pasa si muevo? No, ellos llegan y mueven el botón. Ellos llegan y si algo les llamó la atención, lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos necesitan información, ¿no? Entonces, les digo, es muy importante que nosotros sí tengamos bien en cuenta eh, que nuestros niños eh, en esta etapa es súper importante porque no, o sea, también esta etapa tiene muchas características a nivel pensamiento, a nivel afectivo. Y, por ejemplo, un dato muy específico es que, por ejemplo, cuando trabajamos con lo que es el hemisferio derecho, los niños no reconocen el no. Y nosotros nos pasamos diciéndoles, no te No, subas a la escalera, no, ¿no? no, no. No. Y ellos lo que escuchan es, si le quito el no, ¿qué escucharon? Súbete al escalero. Exactamente. Entonces, ¿por qué no se baja? Porque le tenías que decir, bájate de ahí o bájate de la escalera, ¿no? Oye, y también la importancia de detectar algunas situaciones, ¿no? Que podríamos decir, híjole, creo que mi hijo no es un niño normal, no por mala, ¿no? Sino porque tú estás detectando que a lo mejor tu hijo no puede gatear todavía, que no levanta la cabeza, pero son situaciones o focos rojos que nos deberían ayudar para detectar algún tipo de trastorno, de enfermedad o de algún tipo de, pues sí, de discapacidad, ¿no? Así es. Y esto se detecta.
igual, obviamente ya con una prueba en específico, normalmente son igual, como te comentaba, después de los 7 años, pero como focos rojos en donde nosotros tenemos que ir detectando para poder ir canalizando e ir adelantando un poquito esta parte para poder dar esta estimulación, obviamente es en esta etapa. O Correcto. sea, hay muchas mamis que, por ejemplo, en la etapa de bebé, tal vez regresándome un poquito, dicen, es que mi niño no me sonríe, mi niño no me sigue la mirada. Desde ahí ya podemos ver que hay una situación que tenemos que estimular o canalizar para ver qué es lo que está pasando. Claro. Oye, amiga, me da mucha pena, pero se nos está acabando el tiempo y yo sé que Ah, pues es algo súper, súper extenso, pero ¿con qué podríamos ir concluyendo nuestro tema aquí? Como yo lo veo así como que tenemos que ser más responsables con nuestros hijos, ¿no? Como que, pues a lo mejor los que ya tenemos a hijos grandes dijimos, híjole, ya la regamos, pero para los que todavía están empezando en esta etapa de que van a ser papás, pues sí, como que un llamado, ¿no? Para que nos pongamos las pilas. así es, pues mira, para concluir, pues les podría decir que es una misión maravillosa, que la disfruten muchísimo y que pues obviamente se informen, ¿sí? Así como les estábamos comentando, tenemos 3 etapas importantes que son bebé, infante y niño. En este caso ya no nos alcanzó el tiempo para ver las características de un niño en específico, pero obviamente cuando nosotros, digamos, ya dejamos la etapa de infante, que ya empieza, digamos, lo que es la niñez, ¿sí? Sería de 3 a 6 años. Podríamos decir que ahí nosotros ya tenemos que dejar lo que es la protección total, ¿sí? Tenemos que dar una etapa de estimulación en la etapa de infante, pero en la etapa de los niños ya hay que soltarlos un poquito más. Ahí los niños ya van a desarrollar sus habilidades y que es una etapa en donde yo como papá, ¿sí? Ya debía haber hecho bien mi etapa de bebé, de infante, para poder disfrutar al niño y no estarlo regañando, llamándole la atención, etcétera, etcétera, cuando nosotros hacemos bien estas 2 primeras etapas. Entonces es bien, bien importante que ellos lo tomen en cuenta, que sepan lo importante que es y que pues obviamente los mejores padres siempre van a ser cada papá y cada mamá. No nos comparemos con nadie más. Cada familia es diferente, cada contexto es diferente, pero sí sabemos como papás qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y siempre Claro. es Y los lo que hijos, ¿no? nos, También no nuestro comparar con corazón. el mayor, con el del medio, con el otro, porque pues también las comparaciones entre hermanos no son sanas, ¿no? No, para nada. Pero sí, como papá y como mamá, nos tenemos que sentir satisfechos de todo lo que hacemos cada día. Yo siempre les digo que debemos hacer como una reflexión al final del día o al inicio del día también, como lo quieran, como les sea más fácil, ¿sí? Pero es decir, bueno, a ver, hoy, ¿verdad? Como papá, ¿qué me toca hacer? ¿Sí? Pero ¿qué me toca hacer para que mi niño, muchas veces decimos, para que mi niño sea feliz? Es para que sea mi niño feliz, para que mi niño esté bien, ¿sí? Y para que mi niño pueda realizar su etapa adecuadamente, ¿sí? Porque también los niños, en este caso los bebés, los infantes o los niños, también tienen su parte, no todo es de papá y mamá, ¿no? Claro, pues ha sido un placer platicar contigo, Ilse. Yo creo que te vamos a invitar a que continúes este tema en próxima sesión, en próxima entrevista para poder platicar de ello, porque creo que de esto se trata, ¿no? De tratar de involucrarnos, de aprender, eh, de a lo mejor de nuestros errores, ¿no? Y estar aquí, pues, para eso, ¿no? Para ayudar a alguien que se está comprometiendo a esta bella etapa de que es ser padres o madres y que también, pues, no importa, ¿no? Todo el contexto que vivimos, tantas cosas, sino que nos enfoquemos a la familia, a regresar a los valores tan importantes que hacen falta y que, bueno, pues yo creo que es un tema que pues da para mucho. Muchísimas gracias, mi querida Ilse. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un gusto saludarte. Pues de esta Muchas manera gracias. estamos terminando su programa Radioteca. Recuerde todos los miércoles a las 6 de la tarde. Nos vemos por Facebook y por YouTube. Cuídense mucho, por favor, y hasta la próxima. Gracias, amiga. Gracias a ti.